Ahora ya podemos partir. Creo que hemos dejado tiempo suficiente para que se puedan integrar en nuestro público. Eh, Muy buenas tardes. La Escuela de Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso agradece el enorme interés que han manifestado por participar de esta temporada de seminarios online que los profesores de nuestra escuela han preparado. Yo veo ahora en el chat que tenemos público desde diferentes países, veo que está Argentina, Brasil, Perú, y también veo público de regiones de nuestro país, Antofagasta, veo Chiloé, Quillota, Casablanca, Peumo. Muchas gracias por querer participar. Esta actividad, sin lugar a duda, es muy importante para nosotros y su participación nos motiva para poder continuar. Tenemos más seminarios todavía en esta temporada, hemos preparado 10 seminarios para ustedes y en el día de hoy vamos a presentar un seminario también dictado, por supuesto, por un profesor de nuestra escuela, el profesor David Jason. El profesor David Jason es ingeniero civil bioquímico y magíster en Ciencias de la Ingeniería, Convención en Ingeniería Bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Actualmente el profesor Jason es secretario académico de nuestra escuela. Pido al público, por favor, que pueda enviar sus preguntas por el chat y que, como lo hemos venido haciendo en los otros seminarios, al final de la presentación serán transmitidas al expositor. Sin más, dejo con ustedes al expositor de este seminario, al profesor David Jason. Gracias, Lorena. Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, darle las gracias a las personas que han decidido dedicar un poquito de su tiempo para conversar un poco acerca de el tema de la biotecnología ambiental en general y el aporte que las microalgas en particular pueden hacer a ese objetivo de tratar de construir una sociedad y un mundo más sustentable. Lo que voy a tratar de hacer durante los próximos 30 a 35 minutos es referirme a las microalgas como una herramienta para poder avanzar, como decía, hacia el desarrollo de una sociedad un poquito más sustentable, y me voy a referir en particular al aporte que las microalgas pueden tener en pos de fomentar sistemas de saneamiento descentralizado. Las microalgas tienen una serie de propiedades y características que van a ser interesantes en diversos ámbitos, pero para poder centrarnos en uno de ellos vamos a hablar específicamente de la posibilidad de usar microalgas en sistemas de saneamiento. Ahí ese va a ser un poco el objetivo de este seminario. ¿Por qué las microalgas? Bueno, en primer lugar, las microalgas son microorganismos bien especiales, tienen esta fantástica capacidad de hacer fotosíntesis, y la fotosíntesis es este proceso maravilloso a través del cual la energía solar es transformada en energía química, es decir, las microalgas tienen la posibilidad de transformar energía solar en materia orgánica, y debido a esta capacidad que las microalgas tienen, nosotros podemos construir sistemas o procesos que, utilizando esta característica de la fotosíntesis, poder cosechar de alguna manera la energía solar. Es decir, podemos utilizar a las microalgas como una herramienta para poder cosechar energía solar y así poder impulsar ciertos procesos. Y es por eso que durante, yo diría, la década pasada hubo mucho interés en las microalgas como una herramienta para la producción de biocombustible, debido a que efectivamente eran una opción interesante para poder transformar esta energía solar en materia orgánica en la forma de un biocombustible. Durante la década pasada se evaluaron varias alternativas de cómo poder hacer eso. Aquí hay una posibilidad que fue en la cual trabajamos durante algún momento. Teníamos nuestras microalgas y podíamos producir aceites lípidos que a través de ciertos procesos se podían transformar en biodiesel, y ese biodiesel podía utilizarse como biocombustible, y también a lo mejor el resto de la biomasa podía utilizarse para producir biogás, teníamos metano,
que era un combustible que podía reemplazar al gas natural, de alguna manera un gas natural renovable, y se veía bien interesante la posibilidad de efectivamente usar microalgas para biocombustible. ¿Por qué en aquella época pareció interesante la posibilidad de usar microalgas como biocombustible? Porque las microalgas tienen una serie de características que son bien especiales. En primer lugar, tienen altas tasas de crecimiento si lo comparamos con otros organismos fotosintéticos. Pueden asimilar nutrientes provenientes de aguas residuales, y esto es algo de lo cual vamos a hablar en el día de hoy. Tienen una alta capacidad de captura de CO2, es decir, por gramo de biomasa y por unidad de tiempo es mucha la cantidad de CO2 que pueden fijar si lo comparamos, por ejemplo, con vegetales que también hacen fotosíntesis. Se pueden cultivar utilizando agua de mar, lo cual en el caso de nuestro país era importante debido a la costa, a la gran costa que nosotros tenemos, y naturalmente pueden, digamos, no hay una competencia con el uso de suelo con respecto a la producción de alimentos. Y todas estas características hacían a las microalgas una interesante alternativa para producir energía. Pero estas mismas características también lo hacen interesante para otra cosa, ¿ya? De lo cual vamos a hablar hoy día. Por lo tanto, las microalgas parecen aún una buena herramienta para poder promover el alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible que ha definido la ONU. En esta diapositiva vemos los 17 objetivos de desarrollo sostenible que ha definido la ONU. ¿Ya? Está ahí marcado aquel que dice relación con la energía, que era uno de los motivos por los cuales las microalgas han generado mucho interés. Pero hoy día nos vamos a referir no a la energía, sino al saneamiento, a las microalgas como una alternativa de saneamiento, porque todas esas características que las microalgas tienen, que las hacen las hacían súper interesantes hace 10 años para producir biocombustibles, hoy en día también las hacen sumamente interesantes para poder abordar desarrollos asociados al saneamiento. Y por lo tanto, vamos a referirnos a las microalgas como un elemento, como una herramienta para poder avanzar hacia obtener este objetivo de desarrollo sostenible, el objetivo número 6 definido por la ONU, que dice relación con la disponibilidad de agua y también la gestión sostenible del saneamiento. ¿Y por qué estos temas son importantes? Puede ser que para muchos de nosotros estos temas no estén en el día a día, porque muchos de quienes seguramente estamos hoy día conectados tenemos la suerte de tener un sistema de saneamiento eficiente, tenemos la suerte de abrir, digamos, el grifo y que salga agua potable. Pero esa no es la situación de una gran mayoría de la población mundial. Hoy día la ONU estima que hay 4 billones de personas que carecen a servicios básicos de saneamiento en el mundo y que más del 80% de las aguas residuales se vierten sin ningún tratamiento. Es decir, solamente el 20% de las aguas residuales tienen algún tipo de tratamiento y el 80% de las aguas se vierten sin tratamiento alguno. Por lo tanto, tenemos desafíos que son bien importantes en esta dirección. Y vamos a evaluar si las microalgas pueden ser una herramienta interesante para avanzar en este objetivo de desarrollo sostenible. Y cuando pensamos en saneamiento, a mí me gusta tratar de observar cómo hemos manejado el saneamiento o las opciones de saneamiento o el uso del agua durante los últimos siglos. Y aquí hay un esquema que a mí me gusta usar harto, cada vez que tengo la opción de hablar de esos temas lo presento, que describe cómo sociedades antiguas se relacionaban con el recurso del agua. Y aquí se representa de manera muy simple cómo los romanos, hace 3000 años, abordaban el recurso del agua. ¿Cómo lo hacían? En primer lugar, a través de sistemas de transporte, es decir, acueductos que llevaban el agua desde donde se requería, donde esta agua estaba, naturalmente, hasta donde se requería. A través de esos acueductos, el agua se transportaba y teníamos la opción de utilizarla, o tenían la opción los romanos antiguamente de utilizarla, y luego con alguna infraestructura más o menos simple, el agua usada se conducía a través de diferentes formas, algunas más sofisticadas que otras para la época, al lugar de disposición final, que era algún río o algún lago. Y esa era la forma como sociedades antiguas manejaban el recurso del agua. ¿Cómo lo hacemos hoy día?
la verdad es que no muy diferente. ¿Qué diferencias existen hoy en día con respecto a cómo usamos nuestro recurso agua? Tenemos sistemas de transporte de agua que son un poquito más sofisticados, pero cumplen el mismo objetivo. Tenemos sistemas así de potabilización de agua, que convierten esta agua natural en una agua que tiene ciertas características. Los usos son más o menos los mismos. Tenemos sistemas de alcantarillado un poquitito más eficientes. Y alguien podría decir, la diferencia es que hoy día tratamos nuestras aguas, pero como dije anteriormente, solamente el 20% de las aguas residuales efectivamente reciben tratamiento y la gran mayoría no reciben ningún tratamiento. Por lo tanto, podríamos decir que la forma en la cual manejamos el recurso del agua hoy no es tan distinto con respecto a cómo lo hacíamos como sociedad hace 3.000 años. Y esa forma de manejo del agua la mayoría de las veces dice relación con una economía lineal, donde yo tengo recursos naturales que yo extraigo de la naturaleza para producir bienes y servicios que generan algún tipo de consumo y que luego ese consumo genera algún tipo de desecho, siguiendo una economía lineal. Naturalmente lo que a nosotros nos interesa es avanzar hacia una economía circular, en la cual la producción y el consumo se mezclan o se incluyen en la forma de un círculo, digamos, que gira, con procesos de reciclaje y reuso que permiten dos cosas. En primer lugar, reducir la cantidad de desechos, porque gran parte de la materia se reusa, y en segundo lugar, generar un menor estrés en los sistemas naturales debido a que la cantidad de recursos es menor debido al reciclaje. Por lo tanto, la idea es poder avanzar en el uso que le damos al recurso del agua desde la economía lineal hacia una economía circular, y lo que nosotros planteamos es que las microalgas pueden ser una buena herramienta para avanzar en ese objetivo. Ahora, si hablamos del saneamiento y vemos cuál es la situación en nuestro país, en Chile, en términos generales, en Chile existe una cobertura de saneamiento urbano, es decir, en las ciudades del 99%. Es decir, el 99% de la población en las ciudades tiene acceso a saneamiento, lo cual en términos generales es un número bastante positivo, si lo comparamos con otros países similares al nuestro. Sin embargo, eso es con una pequeña trampa, porque en este 99% están incluidos los emisarios, que es la forma en la cual se disponen las aguas, por lo menos de la región en la cual estamos, en Valparaíso, donde el nivel de tratamiento no es muy grande. Pero de todas maneras podemos decir que efectivamente hay un buen nivel de cobertura de saneamiento cuando pensamos en las grandes ciudades. Sin embargo, cuando avanzamos, nos movemos fuera de las grandes ciudades, hacia las zonas rurales o pequeñas comunidades, esa situación ya no es la misma. En nuestro país tenemos importantes desafíos para avanzar el llevar ese nivel de saneamiento desde las grandes ciudades hacia las comunidades más pequeñas. Y es ahí, de nuevo, donde nosotros ya, de manera un poquito más específica, pensamos que estas microalgas pueden cumplir un rol importante. ¿Cómo abordamos el saneamiento? ¿Cómo abordamos el tratamiento de las aguas residuales hoy en día en Chile y en el mundo? Bueno, los sistemas de los activos son las herramientas más usadas con este objetivo. ¿Qué son los sistemas de los activos? Es un tratamiento biológico aerobio en el cual microorganismos transforman los contaminantes, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, en biomasa, y para que ese proceso ocurra, yo necesito proporcionar aireación, debido a que estos microorganismos tienen un metabolismo aerobio. Y esa aireación implica energía. Y esa energía es tal vez uno de los aspectos importantes de estos sistemas de tratamiento. Si bien son capaces de proporcionar un tratamiento eficiente y efectivo que funciona bien, esa es la razón por la cual se usan hace, 80, 90, casi 100 años, han pasado ya 100 años desde que los sistemas de los activos se fueron desarrollados inicialmente, se usan porque funcionan, pero efectivamente una de sus principales desventajas es este consumo de energía. Requieren una cantidad de energía no menor debido a la necesidad de la aireación, y ese consumo de energía es el 70% de los costos de operación de un sistema de tratamiento.
Por lo tanto, si concebimos estos sistemas de tratamiento, podríamos decir que tenemos nuestra agua residual, el sistema de tratamiento, tenemos que invertir energía, 0,5, 0,6 kWh por cada kilogramo de materia orgánica que removemos, tenemos una agua tratada y tenemos una cierta cantidad de biomasa que luego también tenemos que disponer de alguna manera. Pero alguien podrá decir que esto es verdad, los sistemas tradicionales de los activos requieren energía y requieren cantidades que pueden ser importantes de energía, pero también uno puede recuperar energía. Por ejemplo, los procesos de digestión anaerobia son herramientas que se utilizan hoy en día para recuperación de energía, porque esa biomasa que se genera en estos sistemas de los activos, yo los puedo digerir, por ejemplo, en digestores como ese que vemos ahí, esta es la planta Mapocho Treval de la ciudad de Santiago, para producir energía. De manera tal de que si bien yo consumo energía, puedo luego producirla y compensar ese uso de energía. Esa es una alternativa que funciona y funciona bien y hoy en día en muchas ciudades de nuestro país se utiliza. Aquí hay un ejemplo que es una de las plantas de tratamiento de agua de la ciudad de Santiago. Sin embargo, a lo mejor uno podría pensar en un sistema que no requiera energía, es decir, que yo no requiera invertir energía para luego recuperarla, sino que no necesite energía en primer lugar, o que tenga una fuente de energía más natural. Y es ahí donde aparecen las microalgas como una alternativa para el saneamiento, como una alternativa para reducir los consumos de energía, utilizando la fotosíntesis para impulsar el sistema de tratamiento. Entonces, esa es la idea de las microalgas. La idea de las microalgas es que yo utilizo la fotosíntesis como una herramienta para impulsar el sistema de tratamiento. ¿En qué consiste el uso de microalgas en los sistemas de saneamiento? Lo primero que hay que decir es que las microalgas en esta labor no están solas, sino que lo que uno en realidad aplica es un consorcio de algas bacterias. Es decir, tenemos nuestras microalgas que hacen su fotosíntesis, pero también tenemos una serie de bacterias que pueden ser parte importante del cultivo que crece en estos sistemas de algas bacterias. Como vemos aquí en la fotografía, tenemos una mezcla de algas bacterias, cada uno de los cuales cumplen un rol distinto, pero no menos importante en este proceso de tratamiento. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la idea de mezclar algas con bacterias para proporcionar saneamiento? Este esquema busca explicar esta relación que se genera entre las algas y las bacterias. Tenemos por un lado nuestras microalgas. Como dijimos, las microalgas, el rol que cumplen es hacer fotosíntesis, es decir, utilizan la luz solar para su metabolismo, para crecer, y en este proceso de crecimiento utilizan nutrientes, nitrógeno, fósforo, diferentes formas de nitrógeno, fósforo para el crecimiento, y producto de la fotosíntesis se genera oxígeno, y se consume dióxido de carbono. Es decir, impulsado por la energía de la luz, la fotosíntesis consume nutrientes, consume carbono inorgánico y genera oxígeno. Por el otro lado tenemos nuestras bacterias que tienen lo que llamamos un metabolismo heterótrofo, es decir, que consumen los contaminantes orgánicos utilizando el oxígeno que viene de las microalgas y producto de este proceso de descomposición de los contaminantes orgánicos producen dióxido de carbono. Entonces resulta evidente que se genera una relación sintrófica, una relación entre estos dos tipos de microorganismos, las microalgas por un lado, que producen oxígeno, consumen CO2, y las bacterias por otro lado, que consumen ese oxígeno y producen ese CO2. Y producto de esta relación entre microalgas y bacterias, tenemos que el resultado es que podemos proporcionar un sistema de saneamiento porque se consumen nutrientes y porque se consume materia orgánica. Es decir, si concebimos esto como un sistema de tratamiento de agua domiciliaria, podemos remover materia orgánica, podemos eliminar o remover del agua nutrientes, y este proceso todo impulsado por la luz solar a través de la fotosíntesis. Entonces utilizamos la microalga como una herramienta para poder mover el sistema de tratamiento y no requerimos una fuente de energía externa para airear. O sea, tenemos una fotoaireación, a veces se usa ese término. Pero hemos hablado de desarrollo sustentable y el desarrollo sustentable requiere reuso de recursos.
Una primera cosa es que reducimos los requerimientos de energía, y el ahorro de energía es la fuente de energía renovable más importante, porque no hay mejor forma que, digamos, de ser renovable en términos de energía que no usar energía, no usar energía tradicional, no usar energía eléctrica, por ejemplo, debido a que gran parte de la energía la proporciona la luz solar. Y además tenemos una biomasa que podemos valorizar a través de diferentes alternativas. Los biocombustibles es una, seguramente no será la alternativa que se elija para comunidades pequeñas, que es donde nosotros pensamos que estos sistemas pueden tener una relevancia mayor, sino que, por ejemplo, el uso de esta biomasa como un biofertilizante, donde, digamos, es una alternativa mucho más simple y que es compatible también con un uso rural. El tema de esta combinación de microalgas bacterias para el tratamiento de aguas municipales es un tema que ha recibido mucho interés durante los últimos años. Aquí hay un pequeño estudio de número de trabajos publicados, de artículos científicos publicados, y vemos que por ahí, por el año 2010, empezó a generarse mucho interés. Y aquí vemos también un mapa conceptual donde se representan algunos de los términos principales que las investigaciones han ido abordando, y hay algunas cosas bien interesantes. En el centro están las algas como un agente de cambio debido a la capacidad esta de hacer fotosíntesis, y tenemos hartos conceptos que son bien interesantes. El tema de la remoción de nutrientes. La mayoría de los trabajos que se han hecho efectivamente ven a las microalgas como una alternativa para remover nutrientes, lo ven como una alternativa para reemplazar los sistemas tradicionales de lodo activado, ¿ya? Lo ven como una alternativa a lo mejor de generar biocombustibles producto de esto, lo ven como una alternativa para proporcionar tratamiento a aguas municipales, ¿ya? Y aparece, por ejemplo, aquí algunas otras cosas interesantes como la relación que existe entre las comunidades microbianas, la posibilidad de usar sistemas de clarificación avanzados. Voy a hablar un poquito de eso más adelante. Entonces parece que este tema de micromezcla de microalgas bacterias ha generado un interés importante en la comunidad científica como una alternativa para proporcionar saneamiento en términos de estudios. Hay muchos estudios que se están haciendo. Ahora, ¿se puede pasar del estudio a la realidad? Yo he decidido aquí presentar un ejemplo de una experiencia que muestra que sí es posible pasar a escalas más grandes. Lo que voy a mencionar acá son algunos resultados muy básicos de un proyecto europeo, que es el proyecto Allgas, que se desarrolló en Europa. Lo que vemos aquí es una fotografía, digamos, de Google Maps aérea de la planta de tratamiento de aguas de Chiclana, que es una localidad ubicada en el sur de España, y aquí se probó este concepto de usar algas bacterias a una escala un poquito más grande. Si ven en la fotografía, aquí está la planta de tratamiento tradicional, y en esta posición se ven reactores de algas muy pequeñitos, y aquí a un costado, a la parte izquierda superior, vemos dos reactores de algas ya de una escala, digamos, completa. Aquí vemos en esta fotografía los sistemas digamos, de crecimiento de algas que se utilizaron para poder probar a gran escala la tecnología con súper buenos resultados. Y en el caso de esta experiencia, la biomasa que se generaba, la mezcla de algas bacterias, se utilizaba para la producción de biogás, y ese biogás luego se utilizaba como medio demostrativo en vehículos, como los que vemos en esa imagen. Por lo tanto, sí se puede hacer, es decir, no es solamente una cosa de la academia, de la ciencia, efectivamente se ha validado a gran escala y está la posibilidad de aplicarlo. Sin embargo, aún hay algunos desafíos que tenemos que abordar. ¿Cuál es uno de esos desafíos? La clarificación. Los sistemas de algas, bacterias, no son fáciles de clarificar, es decir, no es fácil de separar la biomasa del resto del líquido, como se representa en esta imagen. La sedimentación no es, si bien a través de la sedimentación yo puedo remover mucha de la biomasa, no logro un nivel de clarificación muy bueno. El agua, el solvente sigue estando un poco verde, por lo tanto, los sistemas tradicionales de sedimentación, si bien puede que funcione más o menos bien, aquí hay un desafío importante donde se puede hacer algo de innovación. Y lo que nosotros hemos estado trabajando es en el uso de sistemas de filtración para clarificar, es decir, uso de membrana
los cuales, si bien hace unos 20 años parecía una locura utilizarlos para sistemas de saneamiento por su costo, hoy día eso ya no es así porque se ha desarrollado un mercado súper interesante en torno al uso de membranas para tratamiento de aguas residuales y los costos han bajado más de un orden de magnitud en 10, 15 años. Por lo tanto, hoy día es perfectamente posible pensar en el uso de sistemas de filtración para poder combinarlos con sistemas de algabacteria. Y debido a esta potencial combinación entre sistemas de algas con membrana, bueno, surge una iniciativa que es un proyecto del cual les voy a hablar ahora en la parte final de la presentación, que busca justamente combinar sistemas de algabacteria con sistemas de clarificación un poquito más avanzado, que es el uso de estas membranas. Este es un proyecto financiado por Corfo, en el cual participamos nuestra universidad, la Universidad Católica del Paraíso, junto con el Centro Tecnológico de Agua, CETACUA, y con la empresa Aguas Andinas, para avanzar en el desarrollo ya de sistemas que combinen estos dos elementos, el elemento de las microalgas bacterias con el elemento de la clarificación avanzada. ¿Cuáles eran los desafíos, o cuáles son los desafíos? Porque este es un proyecto que se está ejecutando. En primer lugar, tratar agua municipal cruda, es decir, sin ningún tipo de tratamiento. Ese era un gran desafío, en una sola etapa, proporcionar todo el tratamiento, porque estábamos pensando en comunidades pequeñas donde se puede hacer complejo el que haya muchas unidades de tratamiento. Un sistema con retención de biomasa, es decir, físicamente poder controlar la cantidad de biomasa que hay en el reactor, como con clarificación física utilizando membrana, microfiltración en este caso. El desafío también decía relación con definir cuáles son las condiciones de operación bajo las cuales este sistema funciona bien y buscar formas de valorizar la biomasa para poder avanzar hacia un sistema más sustentable. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hemos hecho? Bueno, operamos algunos sistemas a escala pequeña, a escala laboratorio, semipiloto, 50 litros, que son los que se ven en esta imagen, un sistema con clarificación y un sistema para comparar sin clarificación. Además hay una planta piloto que se va a instalar en la planta Mapocho Trébal en Santiago, una de las plantas de tratamiento de la ciudad de Santiago, operada por Aguas Andinas, que lamentablemente debido a toda la situación del COVID, ese trabajo está hoy día detenido, pero esperamos poder finalizar la construcción de esta planta piloto y poder probar esta tecnología a una escala mayor, a la escala de los varios metros cúbicos. Aquí tenemos los sistemas. Voy a modo de ejemplo, dar algunos de los resultados de la operación de estos sistemas para que se hagan una idea de lo que uno puede conseguir con sistemas de algas bacterias. De nuevo, un sistema con clarificación avanzada, digamos, podríamos usar ese término, membrana, y un sistema sin clarificación avanzada, solamente con sedimentación. Acá hay algunos resultados, algunos números sobre la operación inicial. Cantidad de biomasa medida como sólidos, en azul el reactor normal, un poquito por debajo el gramo por litro, y un poquito más de biomasa podemos conseguir en el sistema con membranas, debido a que efectivamente nosotros podemos controlar la cantidad de biomasa que queremos mantener en el reactor debido a la retención, y nosotros nos fijamos los 2 gramos por litro como el objetivo. Así que lo primero que vemos, que era lo evidente, que podemos efectivamente retener biomasa debido al uso de membrana, y podemos controlar la cantidad de biomasa que está en el reactor, lo cual es importante porque esa biomasa es la que al final hace el trabajo. En términos de materia orgánica, los 2 reactores se comportaron más o menos de la misma manera bajo estas condiciones. Esta es la primera condición que nosotros probamos, que era 7 días de tiempo de retención, es decir, el agua está dentro del reactor 7 días antes de que salga. En términos, estos son la materia orgánica soluble, de cubo en torno a 100, ambos sistemas. La remoción de nutrientes, que es sumamente importante para un sistema de estas características, en general muy bien. Rápidamente los sistemas redujeron la cantidad de fósforo en el agua residual hasta el nivel de bajo los 10 miligramos por litro, lo cual es bastante bueno. Lo que pasó con el amoníaco, que es una de las formas principales de nitrógeno en las aguas municipales, bajó rápidamente y tuvimos niveles muy bajos también, bajo los 2-3 miligramos por litro, lo cual es espectacular, muy bueno. Y pudimos
observar en ambos reactores el desarrollo de una población, una flora de microorganismos muy variada. Teníamos bacterias, teníamos muchos tipos de microalgas. Recuerden que estos sistemas son sistemas abiertos, por lo tanto lo que crece, lo que se desarrolla dentro del reactor no está controlado, básicamente depende un poco de las condiciones de operación que uno imponga. Teníamos también distintos tipos de organismos un poquito más superiores, como rotíferos, en los reactores. Y esta diapositiva busca representar el valor que para nosotros tiene la clarificación. Lo que tenemos acá es el influente, lo que entraba al reactor. ¿Ya? Se me olvidó decirlo, nosotros trabajamos con agua residual real, no es agua residual sintética, sino que agua residual real, obtenida de la planta Mapocho Trébal de aguas andinas, es decir, lo que nosotros usamos fue agua municipal de la ciudad de Santiago. Lo que vemos acá es el contenido del primer reactor, que es el reactor sin membrana. Lo que vemos acá es el contenido del segundo reactor, que es el reactor con membrana, donde vemos que hay más biomasa, debido a la membrana retiene biomasa, por lo tanto tenemos más biomasa, que es lo que se ve reflejado, digamos, por este color un poquito más oscuro. Y tenemos la salida del permeado del reactor 2. Es decir, este es el contenido del reactor y esta es la salida, que naturalmente está completamente clarificada debido al efecto que la membrana tiene en términos de retener todos los sólidos suspendidos. Entonces, la importancia de la clarificación se ve claramente, marca la redundancia en esta diapositiva, donde vemos que si bien la sedimentación, estas son muestras sedimentadas, puede retener parte importante de la biomasa que está ahí al fondo, pero no puede clarificar, por lo menos bajo las condiciones que nosotros observamos de manera tan relevante como la filtración, digamos, por membrana. Si bien uno puede buscar condiciones de operación bajo las cuales esta clarificación sea mejor, la clarificación por membrana, digamos, es insuperable, por tanto es una alternativa que nosotros nos interesa evaluar a una escala más grande. Aquí hay un resumen de las condiciones que nosotros evaluamos, las condiciones de salida. Bajo esa condición, estos son resultados preliminares, luego hemos seguido avanzando en la búsqueda o en el estudio de nuevas condiciones, pero yo creo que estos resultados, que son los primeros, dan una imagen bien clara con respecto a lo que nosotros queríamos ver, que es que primero, si los sistemas algabacterias pueden proporcionar el tratamiento que uno necesita, y en segundo lugar, si es que esta clarificación por membranas puede dar un paso hacia una calidad de efluente mejor. En términos del fósforo, vemos que las condiciones son súper buenas en ambos sistemas, un par de miligramos por litro de fósforo, lo cual es extraordinariamente bueno. Uy, aquí se me cayó un valor. Bueno, en tema de nitrógeno también, ambos sistemas fueron muy buenos, 16 en el caso del primer reactor y creo que era 6 o 7 en el caso del segundo reactor, aquí falta el número. Pero aquí están, por lo tanto, en términos de nutrientes, los dos sistemas cumplieron bastante bien, pero aquí empiezan las diferencias. En términos de los sólidos suspendidos, naturalmente que la diferencia es evidente, 300 miligramos por litro, debido a que la sedimentación bajo estas condiciones, nuevamente puede que otras condiciones sean distintas, pero bajo estas condiciones no fue suficiente para remover toda la biomasa, y naturalmente que la membrana remueve casi el 99% de la biomasa, por lo tanto tenemos un sistema súper bien clarificado, que es lo que básicamente vemos en esta imagen. Eso se traduce también en que la materia orgánica venga como DBO. Nuestra legislación está basada en DBO, es distinta, tenemos un factor de 3 al menos, valores muy bajos, y valores muy positivos para el caso del reactor con clarificación de 32, está muy cerca de los requerimientos que la descarga de aguas superficiales tienen en Chile. Y es un valor muy positivo considerando que esta es una sola etapa de tratamiento, es decir, el agua cruda, digamos que no hay tratamiento primario, fue al sistema y en una sola etapa, reactor más membrana, logramos un nivel de tratamiento sumamente positivo. Y es por eso que nosotros pensamos que este sistema puede ser una alternativa interesante para proporcionar saneamiento en comunidades no demasiado grandes, que requieren a lo mejor tratamientos de una etapa, no más que eso.
Otro aspecto súper importante, sobre todo si pensamos en la aplicación de estos sistemas en comunidades rurales donde seguramente el agua, la idea es utilizarla para fines de regadío, coliformes fecales. Debido a que las membranas retienen la mayor parte de la biomasa, tenemos efectivamente que existe una retención casi completa de los coliformes fecales. Es decir, el efluente del reactor con clarificación no tiene coliformes fecales, o por lo menos no se pueden detectar coliformes fecales. Obviamente la situación en el otro reactor es diferente. Por lo tanto, concluimos que aquí tenemos una alternativa bien interesante que combina sistemas de algas bacterias con clarificación y que puede en una sola etapa proporcionar un nivel de tratamiento sumamente eficiente, sumamente positivo para el desafío del tratamiento de aguas urbanas en comunidades que no sean demasiado grandes. Ahora, aún queda una serie de desafíos, porque lo que les mostré es algunas condiciones, pero uno puede jugar mucho con las condiciones de operación. Aquí, solamente para mencionarlo rápidamente, ahí son los resultados del trabajo de dos de nuestros alumnos de Ingeniería Bioquímica, François Cruchet y Juan Pablo Gallardo, en el cual ellos, a través de herramientas de modelación, ellos básicamente modelaron matemáticamente un sistema de algas bacterias con algunas suposiciones y evaluaron el efecto de dos condiciones de operación: el tiempo de retención hidráulico, es decir, cada línea es un tiempo de retención hidráulico distinto, y aquí se representa la cantidad de retención de biomasa que uno logra por la membrana. Es decir, aquí es 0% de retención, que es una purga del 100%, y aquí es 100% de retención de biomasa. Y lo que se grafica aquí es la relación entre algas y bacterias. Muchos de estos sistemas es muy importante cuánta alga y cuánta bacteria hay. Si tengo muchas algas, seguramente voy a tener problemas de remoción de la materia orgánica. Si tengo muchas bacterias, las algas no son suficientes para proporcionar el oxígeno. Y vemos que solamente modificando estas dos condiciones de operación tenemos escenarios muy diversos, en lo cual nos muestra que aún tenemos hartos desafíos importantes en términos de buscar cuál es la condición de operación que proporciona un mejor tratamiento. Es decir, todavía hay mucho espacio para poder mejorar en la medida que podemos tener escenarios muy, muy diversos, y la modelación nos muestra que, por ejemplo, moviendo la nivel de retención de biomasa y moviendo el tiempo de retención hidráulico podemos tener relaciones muy diversas, y así pasa con otras condiciones de operación. Por lo tanto, ya para terminar, ¿cuáles son, a manera de conclusión, algunas de las ideas que nos motiva a seguir trabajando en este tema y que nos motivó en primer lugar llegar a la posibilidad de usar sistemas algas-bacterias? En primer lugar, que las algas son una eficiente forma de cosechar energía solar. Es decir, podemos incluir la energía solar dentro del sistema de saneamiento de manera directa gracias a la acción de las microalgas. Es decir, las microalgas son, de alguna manera, entre comillas, paneles solares que impulsan el sistema de tratamiento por medio de la aireación. ¿Y eso qué impacto tiene? El impacto que tiene es que reduce los requerimientos de energías tradicionales como la electricidad. Eso, bueno, como dice aquí, reduce el requerimiento energético de los sistemas, lo cual los hace más convenientes económicamente en términos de los costos de operación, ¿ya? Menores costos de operación. Y tenemos la opción de la biomasa valorizable. Si bien, como mencionaba en un comienzo, durante la década pasada, la década del 2010, hubo mucho interés en las microalgas como fuente de biocombustible, existen otras formas más sencillas, más relacionadas con la población rural que uno podría pensar para valorizar esa biomasa, y el uso agronómico es una alternativa muy interesante y es parte de las cosas que nosotros vamos a probar en el marco de este proyecto que les mencioné, efectivamente medir cuál es el beneficio del uso agronómico de estas biomasas. Naturalmente que existen desafíos, existen todavía algunas preguntas que es necesario abordar. Los sistemas de algas bacterias requieren espacio, es por eso que nosotros vemos esta alternativa no para grandes ciudades, sino que para comunidades a lo mejor un poco más pequeñas,
debido efectivamente al uso de espacio, que es innegable. Los sistemas de algas son extendidos, ¿ya? Eso no hay mucho que hacer debido a la necesidad de la luz solar. Y tal vez uno de los grandes desafíos que tenemos es poder construir o concebir un sistema de clarificación basado en membranas, pero que sea simple, que sea sencillo, que sea acorde a un sistema de tratamiento que requiera poca mantención, que requiera poca supervisión. Y eso es un desafío al cual estamos abocados a poder abordar. Con esto finalizo la presentación. Como dije en un comienzo, la idea era hacer una pequeña revisión de algunos conceptos básicos con respecto a la posibilidad de usar sistemas alga-bacteria, y bueno, le agradezco a todos por haber dedicado estos 35 minutos a escucharme y participar asimismo de esta temporada de seminario online de nuestra escuela y de nuestra universidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David, por la presentación. Hay muchas preguntas, pero como yo pregunto, voy a partir haciendo una consulta, porque me encantó el ejemplo que pusiste de España, de la planta que está instalada allá. Esa planta recibe las aguas de una localidad de ¿cuántos habitantes? Por dimensionar su tamaño un poco. No me acuerdo, la verdad me pillaste. No, decenas de miles, diría. Pero tengo miedo a equivocarme, lo puedo revisar y lo puedo confirmar. Pero la idea era que fuese una prueba a una escala ya mayor. Por lo tanto, esa planta que se vio no recibe toda el agua residual de la ciudad, sino que hay parte que va a esa planta y parte que va por la línea tradicional de tratamiento. Perfecto. Bueno, voy a empezar a leer las muchas consultas que te están haciendo y vamos a partir con la primera, que hacía mención a cuáles eran las ventajas de las microalgas respecto a la bioremediación. Respecto a la bioremediación, sí, va a depender un poco a qué la persona se refiere con bioremediación. En general, el término bioremediación no se usa tanto para tratamiento de aguas residuales, se usa más para tratamiento de sitios, de suelo. Por lo tanto, si es que la bioremediación lo concebimos como el tratamiento de espacios sólidos, digamos, suelo, no tiene mucho que ver. Las microalgas son una herramienta para, en lo que yo presenté, una alternativa a sistemas tradicionales como los lodos activos de tratamiento de agua. A lo mejor la persona que hizo la pregunta está entendiendo la bioremediación de otra manera. Pero si es así, digamos, mis datos de contacto están y me puede, digamos, contactar y podemos a lo mejor aclarar un poco la pregunta y discutir más claramente a qué se refería ella y puedo darle una respuesta más concreta. Perfecto. Otra consulta. ¿De qué forma crees que se podría acelerar la adopción de tecnologías de saneamiento de agua en base o con una etapa relacionada a microalgas en nuestro país y en general en Sudamérica? Yo creo que la forma más fácil de acelerarlo es demostrar que funciona. Y por eso para nosotros este proyecto que estamos haciendo con Aguas Andinas, que es la sanitaria más grande de Chile, digamos, sirve a 7, 8 millones de personas, es para nosotros sumamente importante porque nos permite transportar los resultados y las ideas que nosotros tenemos a un nivel más pequeño en el marco de un proyecto de investigación a la realidad y poder validarlo bajo condiciones reales. Es por eso que el trabajo que nosotros hicimos fue hecho con agua residual real, que generó una serie de complicaciones muy grandes. A todos quienes han trabajado alguna vez con aguas residuales saben que hay una serie de problemas sanitarios, una serie de problemas de la escala, de cómo transportar esa agua, la logística, pero nos parecía que era súper importante probar bajo condiciones lo más reales posible. Y el trabajo que se está haciendo para la construcción de una planta piloto en Santiago, creemos la mejor forma de poder impulsar esto, que es demostrar que la tecnología funciona y que funciona, digamos, más allá de las 4 paredes de un laboratorio donde uno prueba las cosas a escala pequeña. Para nosotros eso es súper importante. Estamos muy entusiasmados con lo que los resultados que puedan salir de ahí. Esperamos que una vez que toda la situación, digamos, que nos está afectando el COVID pase, podamos retomar esa construcción y se pueda operar esa planta de tal manera de dar un paso sustancial
para poder llevar esto, digamos, a un contexto más real. Perfecto. Otra pregunta es respecto a el marco justamente de lo que comentaste de la actual pandemia y considerando que una de las medidas sanitarias es el lavado frecuente de manos. Entiendo que esa agua residual, probablemente con trazas de virus, podría comenzar a llegar al mar o podría encontrarse en los lodos primarios y secundarios asociados al tratamiento de agua. En función de los tratamientos convencionales, ¿podrá tenerse en cuenta un tratamiento con microalgas asociadas a este nuevo factor? Se refieren a la erupción del virus altamente contagioso. Es una pregunta gigantesca. Sí, Efectivamente, hay algunos estudios que muestran que los virus pueden llegar a las aguas residuales y se ha detectado, si mal no recuerdo, haber leído alguna noticia por ahí, COVID-19 en plantas de tratamiento de agua. Un sistema como esto es capaz de reducir la carga viral, la verdad es que está por determinarse, no tengo suficientes antecedentes como para decirlo, si sí o si no. Es una pregunta gigantesca que requerirá, me imagino, algún análisis. Tal vez lo que sí puede hacer una diferencia es la exposición a la luz solar. ¿Ya? La exposición a la luz solar es uno de los medios más antiguos de desinfección. La luz solar tiene un efecto de desinfección importante y es una forma, digamos, de desinfección, y aquí tenemos un sistema que está expuesto a irradiación solar y eso tal vez puede jugar un rol, pero habrá que determinar. ok. Dice, considerando que estos organismos necesitan luz solar, estas plantas de tratamiento de aguas servidas, se plantea la pregunta, ¿cuánta es la cantidad de radiación solar mínima para la operación de las plantas y cuáles son los tiempos de retención típicos usando estas tecnologías? Una de las grandes preguntas es justamente eso. La radiación mínima no existe. En la medida que más radiación haya, mayor actividad y por lo tanto la planta puede ser un poco más pequeña. Lo que nosotros hicimos fue aplicar un tiempo de retención de 7 días, lo que yo mostré, después lo bajamos a 4 días, y yo diría que 4 días es como el límite para un sistema como esto. Es decir, el agua tiene que estar dentro del sistema unos 4 días, los sistemas tradicionales. Lo que nosotros queremos tratar de hacer es bajar esos 4 días a 2 con el uso de sistemas de filtración, que es en lo que estamos trabajando. Pero normalmente se acepta que una semana, 5 días es como un tiempo de retención normal, y ese tiempo de retención a uno lo puede ayudar para hacer algún cálculo de dimensionamiento, considerando que un reactor de algas tiene una altura de 30 a 40 centímetros. Mira, otra pregunta es respecto a un poquito más específica. Dice, si existe un consenso de alguna microalga en específica para su uso o son varias y si es el caso, ¿cuál es? En general, las microalgas que uno encuentra en estos sistemas son las más comunes que uno encuentra en la naturaleza: clorela, cenedemo, no se me viene ninguna más a la mente. ¿Por qué? Porque son sistemas naturales. O sea, son sistemas naturales en el sentido de que crece en estos sistemas lo que las condiciones ambientales permiten que crezca. Y por lo tanto también hay una variación de las poblaciones que crecen en diferentes épocas del año. Han habido estudios en que siguen reactores como estos durante un año, y lo que se ve que en invierno crecen cierto tipo de algas y en verano crecen otros tipos de algas debido a que las temperaturas ambientales cambian y debido a que también la radiación solar cambia. Por lo tanto, lo que se produce es un equilibrio natural en términos de las condiciones ambientales que existen y cuáles son las microalgas que pueden sobrevivir de mejor manera bajo esas condiciones. En general, uno no interviene en términos de propiciar una población, porque es probable que esfuerzos en esa dirección no tengan mucho sentido, dado que es un sistema abierto y en el cual se produce un equilibrio, digamos, natural, que es el caso, digamos, de todos los sistemas de tratamiento de agua, donde uno no, en general no inocula una población, sino que la población que crece es la que bajo esas condiciones se desarrolla mejor. Por lo tanto, uno tiene cierto nivel de manejo con las condiciones de operación,
pero al final del día crecen las microalgas que están más preparadas para crecer a esa condición. Okay. Acá hay una pregunta respecto a que tú planteas evitar el uso de energía y usar un consorcio de bacterias y microalgas, pero estas también requieren cierto mantenimiento, aireación, medición de parámetros. ¿Estos costos serían menores? Además hay un espacio que se va a requerir, ¿cierto? ¿Qué porcentaje de ahorro en comparación a un tratamiento convencional se estaría ahorrando? ¿Cuál sería? Un tratamiento convencional, como decía, para el tratamiento convencional de los activos se requieren entre 0,5 y 0,7 kWh por cada kilogramo de materia orgánica que yo remueve. Ese es como el número promedio, depende un poco de la tecnología, obviamente. La idea de usar microalgas es tratar de ahorrar ese medio kWh por kilogramo de materia orgánica removida, debido a que el sistema no requiere aireación. Naturalmente que sí requiere energía para el manejo de los líquidos, para el bombeo, para la mezcla del reactor, y también requiere energía en el sistema que nosotros estamos planteando para la operación de la membrana. Y básicamente para nosotros el desafío es determinar cuánta energía requeriría la membrana, porque ahí es donde tal vez está el talón de Aquiles en términos energéticos, que esa membrana va a requerir energía. Pero dado que hay muy pocos estudios que aborden el uso de membranas en sistemas de alga, es todavía una incógnita saber cuánta energía va a requerir. Uno podría compararlo con la energía que requieren otros sistemas de membrana, pero la situación es distinta. Y un poco el objetivo del estudio que estamos haciendo, primero a escala laboratorio y luego a escala piloto más grande, es poder abordar un poquito esos números. Nosotros sí creemos que hay una ventaja en términos energéticos. Nosotros creemos que al menos podemos ahorrar el 40% de la energía. Yo creo que si me apretan y doy un número, yo creo que es posible ahorrar al menos un 50% de energía debido a la eliminación de la aireación, pero todavía existen algunos desafíos que tenemos que abordar, sobre todo para poder desarrollar un sistema de filtración que no nos consuma la energía que ahorramos, básicamente. Y ese es el desafío a futuro que tenemos. Perfecto. Hay algunas preguntas de membranas. Ahora me consultan cuáles son las complicaciones de usar las membranas y cuáles serían, independiente del factor económico. Las complicaciones de usar membranas requieren ciertos cuidados, requieren cierta automatización, requieren también cierta energía para su operación. Y por eso mencionaba que uno puede parecer contraproducente plantear un sistema de tratamiento simple, fácil, sencillo para una comunidad pequeña e incluirle membrana, que por definición uno podría decir que es un sistema de alta tecnología, caro y que requiere energía. Y ese es el desafío. Yo creo que a lo mejor hace 20 años plantearse una cosa como esta no tenía ningún sentido, pero ha habido un desarrollo tal en los sistemas de membranas, específicamente para el tratamiento de agua, que ha bajado tanto los costos, que yo creo que hoy día estamos en una situación que da una ventana que permite poder hacer ese link, esa aplicación. Los precios de las membranas hace a lo mejor 20 años eran $200 el metro cuadrado, y hoy día podemos encontrar membranas por $50 el metro cuadrado, digamos, pensando a gran escala. Por lo tanto, sobre todo si pensamos en una comunidad pequeña, donde a lo mejor la membrana no va a ser tan cara por su tamaño, y porque también estos sistemas los flujos no son tan grandes, nosotros pensamos que es factible. ¿Ya? Ahora, hay un desafío naturalmente, porque no podemos llegar y poner un sistema de membrana tal cual como los que se utilizan en aplicaciones más grandes, y hay un proceso de adaptación que es básicamente uno de los objetivos que tenemos que ir abordando, de tal manera de reducir un poco lo más posible el requerimiento de energía. Otra pregunta es respecto a cómo se mantiene la calidad de las microalgas en el consorcio, o cómo se asegura su crecimiento. En general, si uno tiene luz y nutrientes, las algas van a crecer. En términos sencillos, las algas crecen con esa combinación. Incluso en muchos sistemas, las algas es un problema que crezcan.
en general, si uno proporciona niveles de nutrientes suficientes y una iluminación suficiente y una temperatura más o menos adecuada, digamos, en general las algas tienden a ser sensibles a las temperaturas altas, bajo 30 grados, las algas se van a desarrollar sin mayor inconveniente. Nuestros reactores partieron, digamos, con un, digamos, inóculo inicial, pero luego seguramente las algas que terminaron creciendo eran las que estaban en el mismo ambiente y que encontraron un nicho de desarrollo. Por lo tanto, el problema para mí no es tanto que si las algas van a crecer, sino que cómo hacer que ese desarrollo sea lo más eficiente posible en términos de lo que nosotros queremos y buscar el equilibrio con las bacterias, porque ahí sí que hay un tema importante de cómo equilibrar ese crecimiento alga-bacteria, y por eso las condiciones de operación que estamos estudiando son muy importantes en esa dirección. Una consulta acá, dice, ¿la tecnología de algas se puede utilizar para el tratamiento de aguas grises de la casa? ¿Qué costo tendría instalar este sistema en un hogar? A ver, nosotros sí pensamos que puede ser importante para un sistema descentralizado, pero a lo mejor no tan descentralizado como una sola vivienda. ¿Por qué? Porque principalmente por el espacio. En una vivienda, en un solo hogar, a no ser que sea un hogar rural, se me hace difícil un poco concebir un sistema de algas por motivos obvios, digamos, hay un tema de espacio. En general, lo que nosotros estamos concibiendo es un sistema de tratamiento no unidomiciliario, sino que pensando en comunidades de 1.000, 2.000, hay quienes dicen que hasta 10.000 personas las áreas son todavía convenientes. Nosotros pensamos que es ahí donde el nicho puede ser más importante. Perfecto. Y voy a consultarte cuáles han sido los rendimientos de la clarificación. Me refiero a la cantidad de agua tratada, dice, versus cantidad de agua clarificada obtenida. En general, la clarificación, el valor a lo mejor que puedo dar, nosotros hemos trabajado con el orden de 20 litros de agua clarificada por cada metro cúbico perdón, 20 litros por hora por metro cuadrado de membrana. Generalmente las membranas se miden en términos de la cantidad de agua que son capaces de clarificar por área por tiempo. Un valor típico de sistema de tratamiento de agua tradicional está entre los 10, que sería un valor bajo, y los 60, que sería un valor alto. Lo que nosotros logramos en nuestra primera aproximación fue 20, que es un valor 20-25, que es un valor razonable medio, pero naturalmente fue el primer ensayo con un sistema que no estaba optimizado, que fue, por lo tanto, nos parece que es un valor razonable. También nosotros estamos apostando a un sistema que a lo mejor no sea tan eficiente, pero que sí requiera poca mantención. Ahí hay un equilibrio. Si uno quiere un sistema más eficiente, seguramente va a requerir más mantención y operación. Nosotros estamos buscando a lo mejor un sistema que sea un poquito menos eficiente, pero que sea menos demandante en términos de operación. Y los niveles que hemos logrado ahora son de orden de 20 litros por cada metro cuadrado de membrana por cada hora. Con respecto a la relación a lo que entra, en general la membrana opera en un ciclo, digamos, está conectado al sistema de las algas, por lo tanto circula, hay un flujo de agua que va hacia la membrana y vuelve constantemente. Perfecto. David, tenemos muchas preguntas más, podríamos seguir fácilmente media hora contestando las consultas del público, pero vamos a llegar hasta acá. Yo quisiera agradecer la motivación a hacer tantas preguntas, me parece estupendo, y como lo hemos venido haciendo en los otros seminarios, tomamos nota de las preguntas y David se contactará con ustedes para responder esas consultas, ya para que no sientan que no van a quedar respondidas. Yo quisiera agradecer, David, tu presentación. También quisiera agradecer los mensajes que nos han llegado de parte del público, agradeciendo la presentación y felicitando por la presentación. Muchas gracias. Cuando partí mencioné que teníamos un público de diferentes países. Me faltó nombrar algunos, así es que los aprovecho de nombrar ahora. Estamos también con público de Brasil, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos. Ya había nombrado a Perú y Argentina. Muchas gracias por la motivación a participar de estas
estos seminarios online de la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Quisiera también invitarlos a seguir participando de nuestra programación de seminarios. El próximo seminario lo va a exponer otro profesor de nuestra escuela, el profesor Álvaro Torres. Yo quiero invitarlos a que participen también de este seminario. Ustedes ya saben cómo inscribirse a través del Facebook de nuestra escuela. Y bueno, agradecer la participación de ustedes. Me despido a David también. Muchas gracias, David, por tu presentación. Quedan invitados para el próximo miércoles y que tengan una muy buena semana, cuidarse y procurar no salir para poder volver pronto a nuestra actividad, no sé si normal, pero diferente. Gracias. Muchas gracias. Chao.